¿Vale, Rocito? Bueno. Buenas tardes y bienvenidos. Después de que ayer se acabó el huracán León, esta tarde empieza el huracán Martín. Muchas gracias por vuestro interés por la cultura y por acompañarme una vez más en una conferencia sobre Villanueva de la Jara. Son ya muchas las que he dado por diferentes motivos. En primer lugar, os tengo que decir una cosa, que siempre es de agradecer que haya personas que se interesen por la cultura. En este caso, pues el local donde estamos, la Sala Suave y su dueño Francisco León. Que se atrevan a organizar actos culturales de este tipo, porque esto, como veis, esto es cultura pura y dura. Esto no es cena de sobaquillo, ni bingo, ni nada. Esto es otra cosa. Además, en unos tiempos en que la mayoría de las personas pues, está ocupada o está interesada en otras cosas que están bastante lejos de lo que es el conocimiento. Vivimos en una época de mucha información, tal vez demasiada, pero de conocimiento lo justo. Cuando digo conocimiento me refiero al conocimiento cultural. Espero, como en otras ocasiones, que paséis esta velada agradable, aprendiendo muchas cosas sobre Villanueva de la Jara, a la que sabéis que llevo tanto tiempo en mi vida dedicada al estudio. Y sobre todo al estudio de algo importante, que para los que somos jareños, qué mejor que conocer y, si es posible, aprender mucho de nuestro pasado. En segundo lugar, os tengo que decir que este año 2026 es un poquito especial para mí y para Villanueva de la Jara. Y para eso he preparado dos conferencias. La que os voy a dar esta tarde, la que habéis visto en los anuncios, Isabel de Portugal, señora de Villanueva de la Jara, en su quinto centenario, de 1526 a 2026. Y después os comentaré la siguiente. Aunque ya os lo he dicho en algunas ocasiones y a las personas que me conocéis, fue allá por el año 1986, yo tenía 25 años, cuando me saqué el carnet de investigador histórico con una ilusión tremenda. Sabéis que yo no soy un investigador profesional, todo lo contrario, soy un investigador amateur, y la persona que me firmó el carnet de investigador me lo hizo con un gusto súper agradable, y yo le dije que mi proyecto, por cuando tenía 25 años, era estudiar la historia de mi pueblo. Y así lo hice, y así sí. Y precisamente hoy, 13 de junio, día de San Antonio de Padua, es cuando tiene todo el interés de esta conferencia, porque hoy hace precisamente los 500 años que vinieron a tomar, en este caso, la villa, los representantes de la reina. Y coincidía que además era sábado, y era un muy buen día para hacer esta charla. No confundáis, en la historia hay otra Isabel de Portugal, un poquito anterior a ella. Y de la que voy a hablar es Isabel de Portugal, la mujer del rey Carlos I de España y V de Aragón. Pues bien, hecho esta pequeña introducción, la conferencia la he dividido más o menos en tres partes. La primera sería para hacer un contexto histórico de quién estamos hablando y de la importancia que tiene. Y os voy a dar un poquitín, unos pequeños datos biográficos de Carlos I, rey de España, y de Isabel de Portugal. En cuanto al rey, nació en Gante, en Bélgica, en el año 1500, y muere en Cuacos de Yuste a los 58 años de edad, en 1558. Carlos I era nieto de Isabel la Católica e hijo
de la mal llamada Juana I de Castilla, Juana la Loca, y de Felipe el Hermoso. Carlos, como os he dicho, nació en Gante y fue criado fuera de España, fundamentalmente en Gante, por muy buenos, en este caso, preceptores. Además, estuvo muy apoyado desde el principio por el famoso cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros, en el cual fue regente en 2 ocasiones. Y el cardenal Cisneros apostó por él en vez de por su hermano Fernando para que fuera rey, una vez que murió Fernando el Católico en el año 1516. Carlos I llega a España en barco a Asturias en el año 1517 y se le nombra conjuntamente rey de España junto con su madre, Juana I de Castilla, como os he dicho, apodada Juana la Loca, que como sabéis de loca no tenía nada. Lo que pasa es que por muchos intereses les interesó ir apartándola y de hecho estuvo prácticamente 40 años de su vida encerrada en mazmorras, en castillos, con una vida más o menos buena. Y por último deciros que también Carlos I fue nieto de Maximiliano I, que tenía muchísimo poder y muchísimas tierras en el centro. En cuanto a su mujer, Isabel de Portugal, nace en Lisboa el 24 de octubre de 1503 y ella es hija del rey Manuel I de Portugal y de María de Aragón. Y ya veréis qué cosa tan curiosa pasa, porque es que resulta que tanto la madre de Carlos I como la madre de Isabel de Portugal eran hermanas. Y para que se pudiera realizar este matrimonio, tuvieron o necesitaron una dispensa papal. Contrajeron un matrimonio el 10 de marzo de 1526 en un lugar precioso, en los Reales Alcázares de Sevilla. Y a pesar de que fue un enlace político, un enlace claramente político, pero él verdaderamente estuvo bastante enamorado de Isabel de Portugal. Le tuvo mucho afecto. De ese matrimonio nacieron 5 hijos, siendo el más destacado de todos el que luego lo sucedió, el famoso rey Felipe II. Por todos los viajes que tuvo que realizar para controlar los territorios y el imperio, su madre, Isabel de Portugal, digo, en este caso su mujer, fue nombrada regente y gobernadora de España en varias ocasiones y comenzó en una de estas tareas en el año 1529, además demostrando unas grandes dotes tanto de capacidad diplomática como de capacidad administrativa. Y ella muere en Toledo un 1 de marzo de 1539 a los 39 años de edad, a los 36 años de edad, por las complicaciones que tuvo en el último embarazo. Además, el rey le guardó un respeto absoluto. Como os he dicho, el rey se retira, no sé si habéis estado en un monasterio de Yuste, una auténtica preciosidad. Era muy católico, se dedicó a la contemplación y a una de las cosas que le gustaba mucho, que era el arreglo de relojes antiguos. Pues bien, hecho esta primera introducción, voy a pasar ya directamente a lo que es el cuerpo de esta conferencia. Esta conferencia, que como os he dicho, se la he titulado Isabel de Portugal, señora de Villanueva de la Calle. Os voy a decir muchísimos datos, y ante muchísimos datos, por supuestísimo, no os vais a quedar con todo, ni mucho menos. Pero sí me gustaría que de todas las cosas que os voy a decir, os quedaréis pues, cada uno lo que más le guste, o lo que más le llame la atención, o lo que más le interese, y luego pues, que se haga su propia conferencia.
teniendo en cuenta el principio de la letra de nuestro himno, que dice: pueblo con historia añeja y señorial, que a tus hijos con orgullo nos encanta pregonar. Pues tomando esa frase de nuestro himno, creo que este momento histórico del que os voy a hablar es uno de los más relevantes y uno de los más interesantes de nuestra historia local. Corría los años 1989, 1990, cuando tuve la oportunidad, una vez que ya tenía el carnet de investigador, de conseguir un documento en Simancas, un documento encasillado en lo que es el Patronato Real, marcado con los números 30-8, que está firmado en Granada el 15 de septiembre de 1526. Este documento nos habla textualmente en la hoja de introducción y dice: del privilegio original de la donación de ciudades y villas que el emperador Carlos V dio a doña Isabel de Portugal como consecuencia de las capitulaciones matrimoniales, es decir, la dote de boda. Toma de posesión, en nombre de la emperatriz, de las ciudades y villas que se dan para su gozo. Esto es lo que viene en la hoja que lo intitula la primera de septiembre. Desde luego fue un regalo de Carlos I a su esposa, como os he comentado, pero fue sobre todo también un compromiso de carácter político con el Reino de Portugal. Pero ese regalo y esas rentas, que ahora vais a escuchar, que salían a pagar, salieron muy caras. Porque en un principio tenía que pagar el rey, su compromiso de dote matrimonial, 40.000 doblas de oro castellanas, que a razón de cada dobla unos 365 maravedíes de cada dobla y cada año, destinado para la gobernación y la sustentación de su persona, de su casa y de su estado. Lo que le iba a entregar ese señorío, dicho en otras palabras. Ahora empiezan ya cosas curiosas. Todas esas rentas las elige de los siguientes sitios: rentas de las ciudades de Soria y Alcaraz de Albacete, y de las villas de Albacete, Aranda del Duero, Carrión, Molina de Aragón, San Clemente, Sepúlveda, en Segovia, y Villanueva de Aranda, cedidas con su señorío y, lo que es muy importante, la jurisdicción civil y criminal de cada una de ellas. Pero a pesar de toda esa cantidad de dinero, no fue suficiente, porque al poco tiempo tuvieron que añadir otras 10.000 doblas basadas en el almojarifazgo, la palabra rara, de Sevilla. El almojarifazgo era un tributo, un impuesto que se cobraba en Castilla por la importación y exportación de bienes, de productos. Y con el paso del tiempo siempre seguía faltando dinero para todos los sitios para poder cumplir ese compromiso que adquirió. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que tuvo que incluir, aparte de estas primeras que os acabo de nombrar, tuvo que incluir algunas villas más de los obispados de entonces que pertenecían a Murcia y a Cuenca. No
pagando tanto dinero, pero sí. Yo voy a nombrar dentro, por ejemplo, de las villas del Obispado de Murcia, entre ellas eligió Chinchilla, Ellín, Bes, Villena, La Roda, Almansa, Yecla y Sas. Y más hacia nuestra tierra, también el Cañabate, Motilla del Palancar, Barchín del Hoyo, El Peral y Iniesta. Y además, como decía, era un saco sin fondo, tuvo que recurrir a rentas de pueblos del campo de Montiel e incluso de las alcabalas que se pagaban en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Huete y de nuevo en la ciudad de Sevilla. Si os dais cuenta, él en la dote matrimonial mete esas dos ciudades y esas 7 villas que os he dicho, pero con el paso del tiempo pues tuvo que ir tirando de otras poblaciones para que también fueran apuntadas. Bien. Una cosa importante, interesante. Por esos años, todo lo que era la estructura territorial de lo que se llamó, que fue enorme, como bien sabéis, todo el marquesado de Villena, por esas fechas la estructura estaba, por decirlo de alguna manera, bastante rota, porque había ya habido muchos problemas de muchos tipos, sociales, económicos, políticos, y no era como el principio del marquesado de Villena. Porque aquí viene una parte interesante, y es que Albacete, Villanueva de la Jara y San Clemente, además de Vara del Rey, que por esos entonces estaba fiscalmente diferenciada de estas que os acabo de nombrar, esto es importante, constituyeron las 3, y luego con Vara del Rey las 4, un distrito fiscal propio de rentas reales dentro de, como os he dicho, de esa estructura que os acabo de comentar, de ese maltrecho marquesado. La emperatriz Isabel de Portugal tenía un tesorero propio llamado Francisco Presoa para todas estas poblaciones de su señorío. Las villas tenían libertad absoluta para la recaudación de estas rentas reales que os he dicho y para hacer los pagos en 3 tercios anuales lo podían hacer. Por ejemplo, reseñar que la cantidad del año 1536, es decir, 10 años después de empezar el señorío, nos da un poquito, nos da fe del potencial que tenían las villas en ese momento. San Clemente en ese año contribuyó con 680.000 maravedíes. Albacete, que era un poquito mayor, 745.000 maravedíes. Y Villanueva de la Jara, junto con sus aldeas, por estos años, las aldeas, lo nombro así un poquito de memoria: Quintanar, Rubieros Altos, Pozo Seco, Villagordo del Júcar, Tarazona, Gil García, que es lo que es Villa García, las casas de Mar y Simarro, la actual Casa Simarro. Pues Villanueva de la Jara en ese año contribuyó con 505.000 maravedíes. Y Vara del Rey, que como os he dicho, en esos entonces estaba diferenciada fiscalmente de San Clemente, pero contribuyó con 105.000 maravedíes. Esa es la estructura y de esta parte de la conferencia, para que veáis su capricho, está claro. El rey le quiere hacer un gran regalo a su mujer y hace esto.
Y ahora voy a entrar en una parte de la conferencia que habla de cuándo los representantes de Isabel de Portugal vienen a tomar posesión en Villanueva de la Jara. Como os he dicho al principio, el 13 de junio, o sea, hoy hace 500 años, en 1526, se produce la llegada a Villanueva de la Jara de sus enviados, que son dos personas. Lorenzo Garcés, un caballero perteneciente a la Orden de Cristo, y Rodrigo Enríquez, que era comendador en Lopera, en un pueblo. Por supuesto, todas las autoridades locales y muchos vecinos importantes están congregados en el ayuntamiento. Y ahora voy a entrar en una parte bastante bonita, bastante interesante, para hablaros de qué se encuentra, cómo es la Villanueva de la Jara que se encuentra en ese año, ese 13 de junio de 1526, cuando lo digo, os voy a decir muchísimos datos, no os perdáis en los datos ni en los nombres, porque os voy a decir muchos. Vamos a ver. Eran alcaldes, lo que hoy consideramos la figura del alcalde, dos personas: Martín García de Villanueva y Alonso Sánchez Potoseco. Eran alcaldes que se llamaban de la Hermandad Juan de Solera y Juan Pérez, con amigo. ¿Qué eran los alcaldes de Hermandad? Pues los alcaldes de Hermandad eran unos funcionarios que ponían la corona española, eran al mismo tiempo oficiales de justicia, y su misión era perseguir, juzgar y castigar todos los delitos cometidos en el campo, en los caminos y en las zonas rurales. Esa era la misión que tenían esos dos alcaldes de Hermandad. Eran alguaciles, más o menos con la figura que nos corresponde al día de hoy también. Andrés Navarro y Clemente Pérez. Eran regidores, lo que hoy en día serían concejales, Martín López, apodado El Mozo, y Alonso de Ruy Pérez. El bachiller que actuaba como letrado de la villa era el bachiller Clemente, y los últimos nombramientos de diputados, que eran personas que se encargaban de representar al pueblo en instancias mayores, tres personas: Pedro López de Tebar, de la famosa familia López de Tebar, que después vais a escuchar de aquí de la Jara, Juan Tabernero y Diego Martínez Remedio. Ese era, por decirlo, el bloque que mandaba, que gobernaba en nuestro pueblo en ese año. Y luego ahora os voy a nombrar lo que llaman como vecinos señalados, vecinos importantes. Os voy a nombrar unos cuantos. Como ese grupo de vecinos están Pedro García de Villanueva, Martín López Apoyado el Viejo, Pascual García, Juan de la Osa Apoyado el Mozo, Pedro de Viamur, Juan Barriga, Pedro Pardo, Sebastián Caballón, Benito Cuartero, Miguel Mateo, Pedro de Monteagudo, Juan Simarro, que era hijo de Hernán Simarro, Alonso Martínez Pastor, Diego López, Juan García, hijo de Pascual García, Juan de Lerma, Apoyado el Viejo, y otros muchos. Por tanto, ese es el panorama cuando llegan a la Jara de las personas, de las autoridades y de estas personas importantes. El escribano del ayuntamiento ese año era
Alonso García, y junto a él, dando fe, los escribanos públicos, uno llamado López de Araque, de apellido, y el otro Francisco Navarro. Y actuaron como testigos del acto, de lo que se iba a producir posteriormente, como testigos del evento, otras cuantas personas. Los testigos fueron Pascual de Sancho, Pascual Rabadán, Alonso Ortún, Hernán Mañez, Blas de Mondejar, Gómez de Villanueva y otros cuantos vecinos. Si os vais dando cuenta de las personas que voy nombrando, muchos apellidos son actuales y algún otro más rarito, como algunos de estos que he nombrado, que en la actualidad no existe o llevan tiempo sin existir. Cuando llegan al pueblo y llegan a la plaza, sabéis que nuestra plaza en ese año prácticamente no le faltaba nada más que cubrir el lado de lo que está Villa Enriqueta. El resto, de una manera u otra, estaba prácticamente cubierto. Deciros que antes de lo que es el actual ayuntamiento, había unas pequeñas casas consistoriales donde ahora está el actual ayuntamiento, como os he dicho. Está claro que en esos años los 4 conventos que tuvimos en la Jara no existía ninguno. Su iglesia era todavía la llamada, que es curioso, Parroquia de Santa María, porque según algunos investigadores parece ser que estaba, eso de momento no lo he podido demostrar con documento, pero el que lo ha escrito me fío mucho, y él dice que ahí estaba la primera parroquia del pueblo, en este caso la primera iglesia, que se llamó de Santa María. Destacaba en la Plaza Mayor la actual Torre del Reloj que tenemos. Esta Torre del Reloj la construyeron unos 10 años o por ahí antes, sobre 1516, por un cantero vasco que se llamaba Pedro de Oma. Esta zona nuestra de todo el sur de Cuenca, fundamentalmente, vinieron durante el siglo XVI muchísimos canteros a trabajar, tanto en edificios civiles como en edificios religiosos. Deciros que Villanueva de la Jara en ese año era lo que se llamaba una tierra suficiente en sí misma. ¿Y por qué? Y ahora cuando os hablo del pueblo, os hablo del pueblo más las aldeas que os he dicho, más todo lo que fueron aldeas. Había 6 hornos en la villa y 6 en las aldeas. Tenía carnicerías, tenía lo que se llamaba tienda pública, botica, que con todo eso se procuraba a los vecinos pues los datos más fundamentales para poder hacer una vida correcta. No había pósito todavía. Sabéis que el pósito era el lugar donde se guardaba el grano público, pero el molino, y cuando hable siempre de molinos se está enfocado a darle muchísima importancia a los molinos, muchísima importancia. Uno de los motivos que nuestros antepasados, sabéis que si vemos la silueta de nuestro término municipal es bastante parecido al de Cuenca provincia, pentagonal, pero el nuestro tiene una lengua arriba hacia la izquierda, buscando el río Júcar al Picazo. ¿Por qué? Pues porque entonces disponer de molino suponía mucho. El molino actuaba de regulador de precios y de abastos de los granos, porque no olvidéis que la forma de vida principal, por encima de todos, era el cultivo de cereal. En alguna otra ocasión, aunque no había apósitos, se aprovechaban las cámaras de algunos particulares. Por ejemplo, Alonso Valera dispuso de su cámara para guardar los excedentes de grano de ese año.
Un dato curioso. Los pobres y excluidos contaban con un hospital de acogida a cargo de un señor llamado Miguel Buenache, que recibía un pequeño sueldo del ayuntamiento. Y no faltaban obras de caridad, como las 2 fanegas que recibían los pobres para pasar la Pascua de Navidad. A veces, el concejo, el ayuntamiento, daba limosna a las viudas, y otras veces pagaba un solo real por enterrar un muerto que nadie reclamaba, o también, como dato curioso, encargaba por 12 reales a la mujer de Gonzalo Piñán que criase un niño Expósito. Villanueva de la Jara empezaba a cuidar sus construcciones públicas, pues empezó a adobar, a poner adobe en el puente sobre el río Valdomembra. Empezó a poner adobes en la casa de lo que sería el actual ayuntamiento. Retejaba las carnicerías públicas y también construía en ese momento una nueva cárcel pública. Se colocaron unas puertas nuevas en la casa de la comadre, la comadrona, para darle mejor apariencia, que era, por supuesto, donde los recién nacidos jareños veían la primera vez. Se embellecían al mismo tiempo sus calles de tierra y se iban empedrando poco a poco. Se arreglaba el camino hacia el Molino de los Nuevos. El Molino de los Nuevos está en la zona más para allá de Casilmar, porque es un molino bastante importante. Y se empedraba también el camino de Iniesta. Lo que voy a comentar ahora es curioso porque en unos años dice que era una villa cerrada, y en otra parte de otro documento he encontrado que Villanueva de la Jara no era villa cerrada. En este caso, os digo lo que dice este documento. Villanueva de la Jara era una villa cerrada con una puerta de acceso que en el año 1529, por temor a la peste, guardó Martín García de la Presa durante 29 días con un salario de 20 maravedíes diarios. Porque, como pasaba en todos los sitios, las puertas se cerraban por la noche, temerosos de los delincuentes que pudieran pasar. En el año 1530 se construyen varias tapias para cercarla, que eran de piedra y que levantaron, entre otros, Miguel Sanz, Martín Bala de Rey, Bala con L, Martín Bala de Rey, Martín de la Cuartera, Clemente Roldán y los hermanos Alfonso y Clemente Sanz. Y al camino de Iniesta se salía por una de esas puertas que acabo de comentar. ¿De qué se vivía? Pues como en casi todos los sitios. Vivían de servicios diversos, como podían ser carreteros, mensajeros, concretamente y mucho a Cuenca, oficios manuales como tejeros, cerrajeros, caldereros, alpargateros y otros muchos. Por ese entonces, Villanueva de la Jara era una tierra de oportunidades, podríamos decirlo así, porque reunía una serie de características que no todo el mundo en ese momento las tenía. Esto lo comenté en una charla que di sobre la educación en Villanueva de la Jara a lo largo de la historia. Fijaros que en ese año
ya tenía contratado un bachiller para enseñar gramática para la educación de los niños con un salario de 16 reales. Aunque dice este texto, este documento que leí, que el oficio de predicador estaba mejor remunerado. En agosto se corrían novillos por las calles del pueblo. Había un espacio para jugar a la pelota a mano. El ayuntamiento, el concejo de entonces, recibía por entonces la llamada, esto es curioso, la llamada renta del portal de la pelota por un valor de unos 2.700 maravedíes. Existían otras fiestas, dice este documento, esta es la primera vez que me lo encontré, no lo sabía. Dice que se celebraba la fiesta de Santa Águeda. Santa Águeda se celebra el 5 de febrero. Y que un santero cuidaba, no estaba hecho, la actual, por supuesto, iglesia ni convento de la Virgen de las Nieves, pero sí estaba la ermita. Y un santero cuidaba la ermita de la Virgen de las Nieves, viviendo de la limosna del ayuntamiento, que no estaba bien pagado. Dice el documento que mejor pagado estaba el sacristán de la iglesia. Por ese entonces, y esto también es muy curioso, pero fin de tierras, probablemente en tantos años de historia no podéis imaginar los problemas que hay, pues, como tenemos hoy en día y como ha habido siempre. Hemos tenido muchos problemas con Alarcón, territoriales, por supuestísimo. Hemos tenido problemas territoriales con nuestros vecinos, por supuestísimo, porque con quien se suele tener. De los muchos que se mantenían por ese año, las disputas que tuvieron desde un principio con Alarcón, pero ahora intentaron los dos ser más inteligentes, porque intentaron buscar arreglos más pacíficos, más tranquilos. El asunto más conflictivo era el de la grana, todo lo referente al cereal, procurándose dar solución en una junta de oficiales de uno y otro pueblo, es decir, Villanueva de la Jara y de Alarcón, y esa junta se celebró en Pozuelo. Como os he comentado hace un instante, era un pueblo agrario dedicado al cultivo de granos en sus campos de cereal, y la expresión de poder se manifestaba en los molinos, y fundamentalmente en los molinos de los pueblos. ¿Por qué? Porque proveía una maquila bastante sustanciosa en 8 particiones anuales que hacía del molino. Alrededor de unas 625 fanegas de trigo, de cambial, y unas 404 fanegas de cebada y de centeno. Por supuesto, todo el comercio de ese grano estaba controlado por el concejo, pero como siempre habéis visto, no faltaba quien intentaba eludir el control de la saca de pan. Pues fijaros, esto es un poco la Villanueva de la Jara que se encuentran cuando vienen. Hasta ahí esta parte de lo que es la conferencia. Y ahora paso propiamente a contaros, que es bastante bonito, es bastante interesante, cómo fue la toma de posesión. Cómo fue esta toma de posesión, cómo la emperatriz manda a esas 2 personas que os he dicho antes, y cómo se vive. Pues esto es lo que os voy a contar ahora, en los próximos 10-15 minutos, cómo fue. Como os he dicho, todas las autoridades locales que os he nombrado y todos los vecinos importantes estaban en la plaza, en esa casa consistorial que hemos dicho. Lo primero que se hace, se leen las correspondientes provisiones reales, es decir, los documentos en que se da cuenta de la nueva propiedad de la villa, en este caso, para la emperatriz Isabel de Portugal. Esos documentos
le fueron entregados a las autoridades en las salas del ayuntamiento. Todo esto que os voy a contar he tenido que hacer un pequeño resumen porque son documentos muy extensos y he tenido que hacer un pequeño resumen para que se quede la idea más concentrada y al mismo tiempo os entendido. Cuando una vez que les entregan, hay cosas muy curiosas, una vez que les entregan los documentos, tenían que besar las cartas y ponérselas encima de la cabeza, que esa era la costumbre de la época. Aquí te entrego, está la toma de posesión, besas las cartas y ponérselas. Los jareños entonces, temerosos de una cosa, le pedían a la emperatriz que respetara los privilegios. Porque aquí hay una cosa importante. Vosotros pensad que hacía justo desde el 8 de julio de 1476, hacía 50 años que éramos libres, con todo lo que somos. Entonces, temerosos a de que pudieran pasar cosas que no vivieran bien, nada agradables, ellos le piden que respete nuestros privilegios, que respete las libertades y que respeten las exenciones y los buenos usos que los reyes anteriores, es decir, los reyes católicos, habían concedido a Villarreal. Se acordó, por supuesto, en un acto tan importante como este, que la población vistiese sus mejores galas para celebrar una gran fiesta en la que repicasen las campanas y que además se celebrasen y corriesen toros y tocasen instrumentos con mucha alegría. Esa es la idea que tenían pensado para celebrar esto. Pero ¿qué ocurre? Que la fiesta tuvo que esperar. ¿Y por qué tuvo que esperar la fiesta? Pues lo importante era el protocolo de entrega, de la toma de posesión del rey. Y para ello, el escribano López de Araque lo primero que hace es leer la carta real. Y por otro lado, el doctor Garcés le pidió a los dos alcaldes ordinarios, a los dos alguaciles y a los dos alcaldes de la hermandad, lo primero que hizo de todo es que le entregaran las 6 varas de justicia. Pensaría, mal empezamos. También pidió que dónde estaban esos privilegios y las escrituras que tenía Villanueva. Y le dijeron que la custodia y las 3 llaves del archivo obraban en poder de Pedro López de Tebar, de una familia muy famosa en este siglo XVI, los López de Tebar. Uno de ellos fue el que mandó construir uno de los retablos de la iglesia, que era diputado del Congo. Pero esto no era nada usual. ¿Cómo que una sola persona tiene a su disposición todo esto? Como no era muy usual, porque en la mayoría de los lugares las 3 llaves se repartían. Una, un alcalde; otra, un regidor; y otra, el escribano de la ayuntamiento. En Villanueva de la Jara, el privilegio de villazo que nos dieron los reyes católicos se guardaba en una arca
de 3 llaves. Y se les ordenó que se repartiesen del modo que os acabo de comentar, no como estaba antes. Tras pedir las llaves de la sala del ayuntamiento, que se las entregó el regidor Martín López de Tebas, cosa que no le gustó al enviado Garcés, que todo estuviera y lo acapara la misma familia de los Sánchez. Cuentan, yo digo de una manera súper desmenuzada, dice que el enviado se paseó en solitario por la sala del ayuntamiento y después, con la vara de justicia en la mano, una muchedumbre, como os he dicho, todas esas personas que estaban, siguió tras de él. Y se dirigieron a la cárcel pública. En ese instante fue recibido por el alcalde de ese año, que se llamaba Pascual Rabadán. Hizo lo mismo, se paseó por las instalaciones grandes de la cárcel pública y, de una manera testimonial, también tomó posesión de ella. En principio, como os he contado, de la sala del ayuntamiento y ahora de la cárcel. Además de todo esto, muy importante, estaba todo el asunto relacionado con la fiscalidad, el dinero. Porque las rentas reales de estas villas y ciudades, que os he dicho al principio, que formaban parte de esta dote matrimonial, por esas fechas, como os he comentado al principio, a Villanueva de la Jara le correspondieron pagar 510.000 maravedíes. Y no se le olvidó al emisario Garcés tomar posesión de lo que se llamaba la alcabala de la grana. La alcabala de la grana era el impuesto más importante de todos, que era el que se cobraba por el grano. Administrada en régimen de fialdad y que por entonces suponía una fuente de ingresos muy importantes. No, por supuesto, eso no se dio. Para finalizar todo lo que fue ese protocolo de entrega, se le devolvieron las varas de justicia a sus antiguos titulares. Pero con la advertencia de que los oficios concejiles, es decir, los concejales, debían ser presentados ante el Consejo Real de la Emperatriz y aprobados y confirmados ante este mismo Consejo. A continuación, el doctor Garcés preguntó de lo que os he comentado antes, que es, ahí tengo una duda, porque yo creo que en unos años pasó una cosa, porque yo le doy validez a los dos documentos, porque él pregunta entonces que si la villa era cerrada y tenía puertas, y lo pregunta, claro está, para que le dieran las llaves. No creo que le mintiesen, porque le responden que Villanueva de la Jara era villa sin murallas ni puertas que la cerraran. En esa época, los regidores ganaban un sueldo de aproximadamente unos 300 maravedíes, pero sus ingresos reales no se correspondían con ese salario. Sus ingresos reales eran más grandes. Lo que más dinero ganaban entonces eran los escribanos, que serían los secretarios. En este caso, Francisco Navarro, Alonso García, Antón Clemente o López de Vega. Además, en ese año la villa tenía dos letrados, el bachiller González y el bachiller Clemente, que cobraban 6 ducados cada uno.
iban y venían a la corte, iban a la Chancillería de Granada, que en esta zona nuestra estaba la Chancillería de Valladolid y la Chancillería de Granada. Pues todo nuestro iba a la Chancillería de Granada, todos los pleitos, y iban también a Chinchilla. Chinchilla es un pueblo que tiene también muchísima historia, que era, en este caso, donde vivía el regidor de las 3 villas de ese año. No olvidéis, las 3 villas, Albacete, San Clemente y Villanueva. El doctor Garcés, el emisario, se quedó en Villanueva de la Jara 4 días. Se quedó hasta el día 17 de 1526, porque, si no recuerdo mal de cabeza, el día 19 estaba en Santo Domingo. Se queda unos días y él espera la llegada del licenciado Alonso Pérez de Vargas, que actuaba como alcalde mayor del marquesado de Villena. ¿Para qué? Para que le entregara su vara de justicia. Por eso se queda sus vueltas. Pero la vara no fue devuelta. El acto este, además del simbolismo, pues suponía eximir a Villanueva de la Jara de cualquier dependencia judicial relativa al marquesado de Villena. A partir de ese instante de la toma de posesión, iba a ser tierra de señorío y ya judicialmente estaba librado de cualquier tipo de gobernación de lo que dijese el marqués. Se crea una nueva entidad separada del mismo. Y lo voy a repetir otra vez, porque es mucha importancia. Se crea el corregimiento. El corregimiento es un espacio, es un lugar que lo gobierna un corregidor. El corregidor es el representante del rey en ese territorio. Se forma el corregimiento de las 3 villas de San Clemente, Albacete y Villanueva de la Jara, y luego después, tras conseguir el título de villa Vara de Rey en el año 1537, se suma a ese lugar. ¿El corregimiento cuánto dura? Pues el corregimiento dura hasta el año 1539, 13 años. Ahora después entenderéis por qué. Dura esos años porque, como os he dicho, el 1 de mayo del año 1539, siendo muy joven, con 39 años, muere en Toledo la emperatriz. Y una vez que fallece la emperatriz, se quita el señorío, desaparece del compromiso real que tuvo Carlos I de España y V de Alemania. Deja sin efecto, por supuesto, todas las concesiones vitalicias de las capitulaciones acordadas, en este caso con su marido Carlos V, 13 años antes. Y por ir terminando, me gustaría deciros 3 cosas. La primera, fijaros que interesante este pasaje de la historia. Qué interesante, como os he dicho al principio, que coincidía hoy en su día estos 500 años. Y deciros que dentro de esa, como os he hecho en la introducción, este año un poquito especial para mí por estos 40 años de investigación, pues deciros que os agradezco muchísimo que hayáis venido, os agradezco muchísimo que os hayáis empapado de todo esto y que si no lo lleguéis a entender todo, porque es muy difícil, porque yo a esto le he dedicado
muchas horas de mi vida por rigor. Y me he esperado tantos años para hacer la conferencia este año. E indudablemente os voy a citar a una próxima cita. Y la próxima cita va a ser de aquí a un mes, 28 días, si no pasa nada, sábado 11 de julio. Porque se cumple otra efemérides importante. Se van a cumplir 550 años como título de vida. Y he preparado una conferencia. Si esta me ha gustado, la próxima yo creo que me gusta más. Y dentro de esta conferencia os voy a comentar también muchísimas cosas muy bonitas y muy interesantes. Porque pensé una cosa, a modo de broma. Digo, cuando cumplamos los 600 años como villa, yo ya no voy a estar aquí, porque con 65 que voy a cumplir, más otros 50, va a ser que no. No voy a cumplir 115 años, mucho menos. Digo, pues entonces, vamos a hacerla este año y hacemos una efeméride un tanto redonda con los 550 años. Otra cosa, se echa de menos, por lo menos por mi parte, que desde el gobierno municipal no se haya programado una serie de actividades para celebrar una efeméride tan importante como esta, como va a hacer el Ayuntamiento de San Clemente el próximo sábado, que tienen un acto precioso. Y por supuestísimo, si estáis aquí os apetece venir el 11 de julio a la charla que he titulado Villanueva de la Jara, 550 años con Julio. Que por supuestísimo se preparasen actividades para eso. Yo lo digo que lo pienso, nadie me ha prohibido nada, nunca, y ya con los años que tengo no me voy a cortar de decir nada. Por supuestísimo. Y termino con eso que les decía antes. Todo el trabajo, todas las horas, toda la pasión que le cuesta. Yo tenía un catedrático en el instituto buenísimo, no se me va a olvidar nunca por lo bueno profesor que era. Y además me decía, chicos, vosotros pensad que cuando alguien va a una conferencia, si es conferencia seria y de verdad, estando 10, es un súper éxito, es una matrícula de honor. Mira, si estamos 30, 40 personas, mil gracias a todos y hasta la próxima.